ahorita más adelante presentamos un momento histórico para mí en el cual estuve ahí en la mañanera, pero ahorita un ratito más adelante. Pues Víctor, te presento esta nota, a ver qué te parece, Víctor. El hombre de las botas largas, tanto que estuvieron señalando aquí a la cuarta transformación, de que se llegaban las vacunas, que no, que la rusa no servía y que la china no sé qué. Bueno, pues dicen que más tarde cae un hablador que un cojo, y no es albur, es nada más así como se dice. Más tarde cae un hablador que un cojo, creo que no me equivoco, y Vicente Fox Quesada, junto con Carlos Salinas de Gortari, ya se registraron en esa plataforma que también estuvieron pues conflicteando esta bola de sinvergüenzas que les gusta tumbar páginas con el fin de hacer quedar mal a la cuarta transformación, pero ni con eso, Víctor, estos sinvergüenzas que tiene ahí abajo, este sinvergüenza que tienes ahí en la parte de abajo, ¿sí? Pues tuvo que bajar las manitas y meterse a la plataforma, poner su nombre, poner sus datos, porque dicen que el miedo no anda en burro también, Víctor. Fíjate que lo que veo en este señor es una ausencia completa de vergüenza, porque ha sido uno de los peores denostadores de las vacunas y de los trabajos realizados por el equipo médico que enfrenta la pandemia en México. Sin embargo, es uno de los que sigue recibiendo los grandes beneficios que ofrece el gobierno federal y uno de los que más lloran lo que ha venido perdiendo, Carlos, que era su pensión. Creo que vamos a seguirlo viendo porque es una persona verdaderamente oportunista y una persona que está viendo a ver por qué rendija puede meterse para poder seguir creando espacios en el ámbito político mexicano. Estoy seguro que ya anda buscando su diputación o ya anda buscando alguna presidencia municipal, no sé. No seas así, pero, Víctor, este señor se me hace que ya no quiere trabajar, Víctor. Bueno, lo que pasa es que ya es grande. Yo no sé si todavía está en condiciones mentales y físicas para seguir ocupando espacios en la política. Lo que sí es que ya nos dio la experiencia, nos regaló la experiencia de que muchas veces no conecta su cerebro con la lengua. No sé a dónde la estará conectando, que dice puras barbaridades, Carlos. Tiene un precursor verde que empieza ya a fumar y luego se le ocurren cosas medio extrañas a este señor. Es evidente, Víctor, de que pues todos esos que están ahorita vociferando como Lili Telles, Loretito, no lo dudo ni tantito que Víctor Trujillo también ya se haya notado, Víctor, la Dresser, toda esa bola de sinvergüenzas junto con la chaparrita esa de Chihuahua, Fernanda Familiar. Por eso digo que más pronto cae un hablador que un cojo. Van a terminar vacunando, si no van a andar preguntando que si es rusa, que si es china, que si es inglesa, que si es de Macuspana, que si es de aquí de Whisky Lucan. Ya cuando llegue tu turno, creo que vas a poner tu lindo brazo y te van a vacunar con la que haya, porque tampoco, no creo que el gobierno se ponga ahora sí a quererte preguntar de cuál deseas, si la de limón, si la de tamarindo o si quieres una de mango. Claro que no, es conforme te vaya tocando y es cuando, ¿con qué cara van a salir estos señores a decirnos que ya están vacunados y gratis y de una manera higiénica, de una manera pronta? Yo quiero ver llegar ese día porque en ese momento todos vamos a estar con la mano en la cintura, con una sonrisa muy grande, esperando a ver qué se les ocurre luego a estos señores. No se te olvide que cualquier
dice el presidente, ¿verdad? Que ningún chile les embona esta bola de sinvergüenzas, que si le ensarta pierde y que si no le ensarta también. Pero bueno, todavía les faltan casi 4 años a estos señores para seguir sufriendo, porque ellos lo que hacen es eso, es sufrir. Qué lástima, y hoy nos lo decía Wilmer Domínguez, sobre pidiendo una oposición constructiva, que ojalá y tuvieran propuesta, ojalá y tuvieran plan A, plan B y plan C, ojalá y llegaran ahora sí con unas nuevas formas de hacer política, unas nuevas formas de infraestructura, unas nuevas formas de llevar a cabo la situación del COVID, por ejemplo. Carlos, una nueva forma de acercarse al pueblo, porque están de aquí a la luna alejados del pueblo de México, Carlos, de los de a pie, de los que votan, de los que sí meten efectivamente su voto en las urnas. Ellos no tienen a esa gente de apoyo. Es correcto, Víctor. Bueno, le falta que le bajen mucho a la humildad, que vuelvan a nacer para que conozcan a ese pueblo que jamás voltearon a ver, que solo lo necesitaban cuando necesitaban una servidumbre o cuando necesitaban que les rindieran pleitesía a estos señores. Era cuando se acordaba que sí existían, pero el día de hoy les da mucho coraje por la situación en que estamos viviendo en este momento, donde todos ustedes tienen voz y voto, donde todos ustedes tienen ahora sí un poder tan inmenso, y todo gracias a porque un presidente se puso ahora sí a darle su lugar a cada persona en este movimiento que estamos viviendo en este momento. Víctor, te voy a presentar otra bella postal donde habla de un piojo, y Miguel el Piojo Herrera paga adeudo al SAT por 1.6 millones de pesos. Pues ni era tanto para los millones que ganan estos sinvergüenzas. Creo que eso es lo que gana por mes este canijo cuando es entrenador. Pero acostumbrados a tener un patrón como Emilio Azcárraga ahí en Televisa, dicen que lo que ven se aprende. ¿Será eso, Víctor? Yo creo que sí. Mira, Carlos, recordemos que primero tenía que llegarle al fútbol su turno también, porque se manejan cantidades estratosféricas para jugadores, Carlos. Se manejan cantidades estratosféricas para entrenadores y demás. Muchos de ellos durante mucho tiempo no han pagado impuestos, Carlos. Es que los conservadores, a muchos de ellos les quitaban los impuestos y los dejaron perfectamente mal acostumbrados, como dejaron también a comerciantes nacionales o empresarios nacionales y empresarios extranjeros, a quienes les quitaban, les devolvían, les condonaban los impuestos, Carlos, y quedaron perfectamente mal acostumbrados. Ahora que la función pública, ahora que el SAT está haciendo su función con seriedad, ya no tienen por qué estar evadiendo los impuestos, Carlos. Creo que el Piojo va a ser uno de los primeros, quizá, no el único, de los primeros que va a tener que acercarse con el SAT, que ya se acercó. Tengo entendido que ese 1.6 millones de pesos que va a pagar está perfectamente acordado con el SAT, por lo que te puedo asegurar que era mucho más el adeudo que tenía el Piojo con el SAT y que tuvieron que platicarlo para llegar a un acuerdo, Carlos. Bueno, porque ahora lo piden a bonos. No se nos olvide que Arturo Herrera anda visitando la cabeza de cada quien. Creo que, excepto la mía, creo que aquí se resbalan los piojos, Víctor, pero no anda perdonando a nadie. Piojos, tepocatas, y ¿quién es la tepocata? Vicente Fox Quesada, él fue el que puso de moda esos términos, chinches prietas y tepocatas. Bueno, la tepocata de Vicente Fox Quesada tampoco se quedó atrás. Recuérdate que ya lo traía el fisco hace unos años, hace un año, recuerdo, en diciembre del año pasado, que hizo una veda, unos 2 meses, se quedó callado y no empezó
a denostar a la Cuarta Transformación porque andaba arreglando ahí su cuestión tributaria, este sinvergüenza. Pero ya después vio que no le perdonaron nada y empezó a vociferar una vez más. Pues así es esta Cuarta Transformación, Víctor. Sí, yo lo vería más como una víbora chirrionera, Carlos, porque la verdad es que su lengua ha sido viperina, tratando de denostar, tratando de criticar el papel que está haciendo Andrés Manuel. ¿Perdón? ¿Qué es viperina, Víctor? Ya vas a empezar. Ah, caracoles. Perdón, viperina de dos puntas. Tiene lengua de dos puntas. Okay. A eso me refiero, así como las víboras. Como las víboras del pan, ¿o a cuáles te refieres? Bueno, pues es que que me perdonen las víboras que son animalitos, porque hay víboras que de dos patas, dice la gordita señora aquella. Oye, entonces puedo decirles víboras viperinas del pan. Víboras lenguas viperinas. Lenguas viperinas del pan. Hablan y deshacen para dos lados. Esto es bola de sinvergüenza. Sí, bueno, es que ellos pretenden en un momento determinado, igual que Vicente Fox, criticar ganando adeptos, Carlos. Creen que todavía estamos viviendo en los 80, los 90, los 2000 que él llegó, donde todavía nos agarraron verdaderamente dormidos a la mayoría de la población y pudieron seguirnos engañando. Oye, Víctor, si algún presidente de la República ha engañado al pueblo de México, es Vicente Fox, Carlos. Oye, Víctor, pues es que ese Televisa y TV Azteca nos tenían drogados, nos tenían idiotizados, no por de sobra decían, a la televisión le decían la caja idiotizante, Víctor. Sí, efectivamente, porque así, la verdad es que lo único que nos regalaban eran cortinas de humo, que no sabíamos si lo que se dijo es cierto o no es cierto, o se dijo que no era cierto cuando sí era cierto, y bueno, así nos traían, Carlos, desgraciadamente, hoy que hemos despertado, hoy que nos hemos hecho más críticos, más preguntones, nos metemos más a la información, ya es más difícil que esta bola de tarados quieran vernos o seguirnos viendo la cara, Carlos. La verdad es que ellos siempre están buscando, repito, criticar para ganar adeptos, pero ahora les está saliendo el tiro por allá, por la culata. Porque critican y lo único que hacen es manifestarse tal cual son ante el pueblo y por eso nadie los acompaña en las próximas elecciones, Carlos. Es correcto, Víctor. Esta es ahora sí una exposición muy explícita aquí de Víctor. Hoy aprendimos que es una lengua viperina y creo que bien les queda el término a estos señores y sobre todo esa señora senadora del PAN por el estado de Sonora. Ya no quiero decir su nombre porque me van a acusar ahí después de misógino y no sé qué, pero bueno, lo único que hacen es describir su caminar, Víctor. Sí, efectivamente. Bueno, pues es lo que nos regalan todos los días, Carlos. Desgraciadamente, no, ella fíjate, como periodista esperábamos que nos regalara un poquito más, que investigara, que se diera cuenta. No, está igual que Loretito, igual que el payaso Pelos Verdes, que todo lo que le mandan lo sacan en la televisión o lo exhiben o lo hacen grande o lo inflan para que toda la maquinaria que esté en contra de la 4T empiece a vertir sus comentarios venenosos y tratar de manchar de alguna manera la integridad moral de Andrés Manuel López Obrador. Pues esta mañana estuvimos ahí en la conferencia de prensa del presidente, Víctor, al cual me sentí agraciado en que me haya apuntado y me haya dicho que me daba la palabra. En lo cual quiero decirles que por fin llegó ese día, por fin llegó ese momento
en el cual por primera vez, después de casi 2 años, 2 meses, tuve el privilegio de cuestionarle al presidente una situación que de todos es sabido y que poco se trata en las redes sociales. Me preguntaba Wilber Domínguez hace unos momentos en una entrevista que me hacía en su canal, que por qué raramente se habla de la educación ahí en la agenda nacional. Le digo, es fácil. Los medios de comunicación tradicionales, los cuales van a la mañanera, no les conviene tener a un pueblo educado, no les conviene estarle preguntando al presidente acerca de la educación para que mejore, porque un pueblo educado difícilmente podrá ser manipulado. Lo estamos viendo ahorita en las benditas redes sociales, que la gente se volcó a ver este tipo de programas y dejó de ver las taranovelas de Televisa, las taranovelas de TV Azteca y de otros canales más, para documentarse y entonces sí tener los argumentos necesarios para poder escoger sus gobernantes. Ya esa es una manera de educarse, Víctor. Pero la otra manera de educarse, pues es yendo a los centros educativos, en los cuales vas a adquirir conocimientos, para que a la hora de mañana vayas al campo laboral y tengas las herramientas necesarias para poder dar una oferta, ahora sí, de tus habilidades que hayas adquirido en la escuela. A ellos no les interesa ese tema. A ellos nos quieren seguir teniendo en la ignorancia para seguir manipulándolos. Hace un momento lo expresaste muy bien. A ellos les conviene seguir manejándonos y diciéndonos cómo debe de ser la vida, a qué horas debe de reír usted, en qué momento, con qué tipo de programas, con cuáles tiene que llorar, con cuáles se tiene que sentir exitoso, con cuáles le van a regalar ahora sí una falsa ilusión de que usted va a tener todo el dinero del mundo. O sea, nos manejaban en todos los ámbitos psicológicos estos sinvergüenzas, al grado que en un momento tuvieron que llegar a las redes sociales y empezó la gente a diversificar ahora sí el contenido que quería ver. Pues la educación tiende a ser una herramienta para que cualquier país surja del desarrollo, Víctor, hacia lares donde pues tengamos una vida con mejores de privilegios, de cierta manera, Víctor, donde se puedan cumplir las necesidades básicas del ser humano. Pero raramente vemos ese tipo de preguntas. A mí me llamaba la atención desde hace meses, ¿por qué no se pregunta de educación? Y cuando iba el secretario de Educación, todos callados, no le hacían preguntas. Nadie preguntaba. No le hacían preguntas. Pero pregúntele a López-Gatell de las vacunas para estarlo denostando su trabajo, que si es la China, la Rusia y que no sé qué. Bueno, no les interesa la vacuna como tal, les interesa estar jodiendo a la cuarta transformación. Y la educación, no les interesa a ellos que la gente se eduque, porque de esa manera también el mundo empresarial, que son dueños de los medios de comunicación, el Grupo Reforma es de un empresario, el Grupo Universal son de empresarios, ellos quieren mano de obra barata, que no sea muy calificada para pagarles menos y de esa manera obtener más ganancias y luego todavía para poder manipular a su clase obrera en esos momentos. Por eso le prohíben a sus reporteros que hagan preguntas de este tipo. Son trascendentales, son torales, son las que deben de ir abriendo camino para una transformación en cualquier país. Sin educación no hubiera surgido Corea del Sur, sin educación no hubiera surgido Finlandia, sin educación no hubieran surgido diferentes países que hace 30 años estaban sumidos en la pobreza, Víctor. Sin la educación no hubieran puesto al primer hombre en la luna, ni los rusos, ni los estadounidenses. De ese tamaño es la importancia, pero ¿a quién le interesa la educación? Pues esa idea falsa nos regalaron durante mucho tiempo, para que a usted no le interesara. La hicieron tediosa y muy cansada, aburrida, para que usted dijera, voy a la escuela porque me mandan, no porque sé que la necesito. Querían que se desilusionara y lo lograron, Víctor, porque me decía un paisano en el canal de Wilmer, yo me vine porque no había oportunidades de trabajo en México
¿para qué estudiar? Pues tiene razón. Muchos con mucho sacrificio terminan su carrera universitaria, Víctor, y terminan teniendo un oficio del cual no estudiaron. No quiero decir cuál oficio porque todos los oficios son buenos, pero terminan haciendo un trabajo para el cual no estudiaron y donde la remuneración es muy baja. Entonces llega la ilusión, ¿y para qué estudiar? Y luego todavía con ese machismo que vivimos en México, si vas a ser ama de casa, ¿para qué estudias, mija? Ya mejor deja la escuela. Y tantos problemas que vivimos, pues eso querían los empresarios, que no estudiaras, para que tenerte sometido con salarios de hambre. Pero hoy el presidente de la República, Víctor, está creando fuentes de empleo, que se necesita mano de obra calificada, están llegando empresas del extranjero, por eso se requieren muchas universidades, por eso se requieren muchos médicos. Y pues esta fue parte de la intervención que tuvimos hoy en la mañana, Vittorio. No sé qué te pareció a ti. Déjame, te felicito de mi parte, Carlos, pero además me han estado llamando algunos amigos mutuos, Héctor Arena, Roque Acosta, Martín Rodríguez y otros 18 que no alcancé a anotar, pero todos hablan de felicitarte precisamente por tu intervención, porque tocaste puntos torales, puntos que no cualquiera toca, Carlos, en la mañanera, y que diste oportunidad, abriste la puerta para que Andrés Manuel pudiera sacar todo lo que traía en su ronco pecho y poder explicar con mayor claridad, Carlos, qué ha venido pasando con la educación, qué ha venido pasando con las obras que quedaron inconclusas o las obras que se les pagaron 3 veces más de lo que debió habérseles pagado y que siguen estando deplorables, Carlos. Tú hablaste de un ejemplo, solo de uno, pero todavía hay muchísimos ejemplos que pudiéramos retomar para que no se nos olvide. Yo creo que debemos poner esa sección en nuestros videos, Carlos, para que no se nos olvide y ir planteando todo lo que los neoliberales, todo lo que los conservadores estuvieron haciendo durante los últimos 40 años que gobernaron, Carlos. Ya no puede olvidársenos, los mexicanos somos de mente corta, vamos. Se nos olvida rápido lo que vivimos durante esos 40 años. Falta de empleo, miseria, falta de oportunidades, no poder estudiar, Carlos, oportunidades para estudiar. Cerraron la UNAM, cerraron carreras para que los chavos ya no pudieran estudiar. Muchos de ellos tuvieron que ser cooptados por los grupos violentos, los grupos pues delincuenciales, que desgraciadamente jamás los regresaron, jamás los dejaron regresar a su casa y tuvieron que enfrentar situaciones infernales, verdaderamente difíciles. Muchos de ellos tuvieron que morir, Carlos, por la falta de oportunidades que tuvieron estando en la administración de Felipe Calderón, mientras él se entretenía con su maldita guerra fratricida, que no sirvió para absolutamente nada, porque ni acabó con los grupos delincuenciales, ni se constituyó una guerra tampoco, Carlos, porque lo único que hicieron fue apoyar a unos y matar a otros. Y que, adelante, como todos sabemos, es fundamental la educación para el desarrollo, para el bienestar. ¿Qué estamos haciendo? No es qué vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo aún con la pandemia? Llevamos un año padeciendo de la pandemia. Primero, se le está dando un trato digno a los maestros, que no tiene que ver nada más
con lo salarial o con lo material. Ya no se insulta al maestro como se hizo durante el periodo neoliberal. Ya no se denigra a nuestras maestras, a nuestros maestros, porque en el plan de privatizar la educación, en el modelo anterior, se tenía que descalificar la educación pública, y esto incluía descalificar a los maestros, culparlos del atraso educativo del país. Habían campañas con ese propósito. Si estaba mal la educación era porque los maestros no trabajaban, porque había mucho ausentismo, porque eran unos revoltosos. De ahí surgió, en efecto, la campaña en contra de las normales públicas, de las normales rurales, en contra de Ayotzinapa, el cierre del Meche, todo eso. Bueno, esa política ya no prevalece, ya no es así. A lo que hacías referencia de que cualquiera podía ser maestro, con la idea de cancelar las normales, pues ya en la nueva legislación queda establecido de que los maestros de las escuelas tendrán que ser egresados de las normales y que todo el que sale, que todo el que egresa de una normal tiene garantizada una plaza. Bueno, pues eso es parte de la contestación del presidente, que estuvo muy extensa. Mi pregunta fue extensa, Víctor, pero el presidente ya sabes que le encanta lucirse. Yo creo que estaba esperando que le hicieran esa pregunta. Traía ganas de sacar todo lo que traía ahí adentro sobre las cuestiones educativas y sobre la carretera que nunca se ha terminado de construir, esa obra faraónica de Felipe Calderón y de Peña Nieto, que todavía nos consta a nosotros que la pasamos algunas veces, nos damos cuenta que en épocas de lluvia está hecha un desastre, nos desvían constantemente, y es una de las autopistas muy caras, parecida a la del Sol, la de México a Acapulco, que también creo que todavía después de más de 10 años, que la inauguraron 20 años, 15 por ahí, también sufre de lo mismo, porque de ese tamaño eran las obras de esos gobiernos pasados, obras mal hechas, obras donde triplicaban, cuadruplicaban el precio, donde dijo el presidente que él hizo un hospital con arriba de 300 millones de pesos, Víctor, sí, así y que ellos, como lo metieron a una deuda, el hospital que habían hecho en el Estado de México, en el mismo tiempo, vamos a terminar pagando 3,000 o 6,000. Yo lo escuché, que 3,000 millones de pesos vamos a terminar pagando porque lo metieron ahora sí ahí a un crédito y no sé qué tantas marruñerías hicieron. Víctor, pues ya llegó el tiempo, ¿algo que quieras concluir al respecto? Pues, Carlos, creo que le diste cuerda al presidente. Muy pocos periodistas le han estado preguntando sobre el importantísimo tópico de la educación en México. No hay país que llegue a ser primermundista si no tiene una verdadera educación, una educación que le permita superar todos los retos que se le puedan ir imponiendo aún de las grandes potencias, Carlos, porque México
está para crecer. Ya no podemos seguir siendo los mismos de los últimos 40 años con las orejas dobladas. Tenemos que levantarnos, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que sobresalir y trascender muchas de las situaciones que nos han venido pasando para poder llegar a una verdadera transformación. Con eso estamos empezando, Carlos. Yo lo único que quiero es agradecer a todos los que nos vienen acompañando y pidiéndoles también que nos sigan apoyando con nuestros canales. Expresión Política con Víctor Corral, Carlos Federico Informa, Conexión MX, Conexión Online, y que sigan siendo solidarios con nosotros. Un abrazo para todos, Carlos. No se escucha, ¿verdad? Sí, yo sí. Sí me escuchabas. Bueno, otra vez, creo que no se escuchaba. Quiero agradecer a la gente de comunicación del presidente de la República, a Ramírez Cuevas, a Noemí, por la oportunidad que nos dieron para estar en ese lugar, en ese recinto, y por las oportunidades que sé que nos van a seguir dando en un futuro para tratar temas de suma importancia que debemos de hacer ahí en ese lugar tan enigmático. Vámonos riendo pues, Víctor. Vámonos, Carlos. Nos vemos a la próxima. Salúdame a Wilmer, dámele un abrazo. Claro que sí, mi hermano, ahí estamos. A muerte con la cuarta gran transformación. Hasta luego, mi hermano. Cuando gustes, ya sabes. Gracias y nos vemos.